Hay lugares que, aunque no conoces, ya los soñaste. Hay lugares que parecen salidos de la mente de uno de los más famosos escritores de la historia, describiendo el paraíso. Lugares detenidos en el tiempo donde la gente no necesita de la ultramodernidad de las grandes ciudades para ser felices. Lugares donde las criaturas más grandes del planeta escogen para ser su hogar por unos meses. Y lugares donde me gustaría pasar el resto de mis días. Acompáñame a recorrer uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida y sin duda el área más bonita que he conocido de todo Canadá. Amigos, bienvenidos a Côte-Nord en la provincia del Quebec. La travesía hacia Tadoussac y al Côte-Nord inició saliendo de la ciudad de Montreal y nos tomó alrededor de 6 horas de viaje, sin contar las múltiples paradas que hicimos en cada pueblito que veíamos en el camino, ya sea para hacer tomas con el dron o conocer un poco del lugar, pero casi en todos los pueblos pasando la ciudad de Quebec paramos aunque sea un ratito. Y es que muchos de estos pueblos parecían detenidos en el tiempo y de verdad no queríamos perdernos de conocerlos, al menos de pasada. Y así, entre paradas, llegamos a nuestro primer destino, el cañón de la ciudad de Santa Ana. Oigan, y ahora sí aquí empieza este bonito parque llamado Canyon. Y lo primero que podemos ver al entrar son estas bonitas estatuas de los fundadores de este cañón, bueno, este parque. Y ellos hicieron que este parque y este bonito lugar fuera posible. Jean-Marie y Laurent. El cañón de Santa Ana, como su nombre lo indica, se encuentra en la villa de Santa Ana, la cual está a unos 20 minutos de la ciudad de Quebec. Y es un espectacular cañón excavado en la roca con una antigüedad de aproximadamente unos 1200 millones de años. Oigan, y cada determinado tiempo, no sé, cada 100 metros, cada 150 metros, hay un mirador en el cual te puedes parar a ver todas las maravillas de este lugar. También hay algunas cabañas en las cuales te puedes calentar, porque durante el invierno, aquí estamos en la cima de la montaña, por lo cual si ahorita que estamos en pleno verano, estamos a 19 grados, durante el invierno las temperaturas aquí van a ser bastante complicadas. Vamos a pasar el puente. Este lugar cuenta con senderos y 3 puentes colgantes, uno de los cuales se encuentra a 60 metros sobre el desfiladero, y caminar sobre él fue toda una experiencia. Oigan, y este es uno de los puentes colgantes que tiene este lugar, y la verdad es que se mueve bastante, pero la vista es espectacular desde este lugar. Véanlo, qué hermosura. Y la verdad que sí, impresiona bastante estar aquí arriba, pero vale muchísimo la pena porque, como ven, la vista desde aquí es increíble. ¡Wow! Sin palabras. Sin palabras. Ya después de cruzar el puente, la señora casi le da un paro cardíaco. La verdad que está muy impresionante la altura a la que hay. Yo iba muy concentrado y aún así sí sentí la altura. Digo, no me dio miedo porque no le temo a las alturas. La verdad que sí impresiona, Sí te impresiona un poquito, y si definitivamente si lo tuyo no son las alturas, esto seguramente te va a dar un poquito de vértigo. Pero muy cool, vale mucho la pena la experiencia. No le tengan miedo, pásenlo, es un puente súper seguro y la verdad que se mueve un poquito, pero eso le da más adrenalina a la cuestión. La cascada de este lugar proviene del río Santa Ana del Norte, el cual dio forma a esta roca y cuenta con una caída de 74 metros de altura. Incluso supera a las famosas cataratas del Niágara. La entrada a este lugar cuesta únicamente $14 para los adultos y $9 para los niños. Y si te sientes aventurero, puedes probar el Air Canyon por solo $11 canadienses.
El recorrido por este lugar no dura más de 1 hora, y justo cuando estábamos terminando el recorrido, algo llamó nuestra atención, y eran 2 personas recogiendo algo de la montaña. Oigan, estas personas que están ahí arriba, miren, ahí hay uno, es un señor ya grande, va a tener unos 60 años, si no es que un poco más, y acá está su hijo, y están recogiendo hongos para comer. Esto es algo que se hace mucho por acá, yo lo vi en algún video, y en toda la montaña, en esta zona, en esta área, es algo que hacen muchísimo, y vamos a esperar a que bajen a ver si nos pueden enseñar qué fue lo que agarraron. Oigan, pues estoy con mi amigo René, que de hecho somos compadres de zapatos porque traemos los mismos tenis y los compramos en el mismo lugar. Oye, pero lo que me muero por saber es, ¿cómo sabes qué hongos son los que tienes que arrancar y cuáles son y cómo te los comes? Okay. Explícame a detalle, por favor. El detalle lo aprendí de mi papá aquí. Él viene de Reggio, Italia, y de las montañas, entonces él me ha enseñado cómo recoger los hongos. Lo que estás buscando aquí es color, amarillos, blancos, pero cuando se ponen muy negritos, cafecitos, negritos, significa que no están buenos. Otra manera de hacerlo también, cuando estás cocinándolos, le pones un ajo. Cuando estás cocinando en el agua caliente para hervirlo, y si el ajo se convierte en otro color, no blanco, también son venenosos, significa eso también. Ah, mira aquí. Ese es el truco. Haces eso primero y si pasa el agua, se cocinan con brandy, aceite. Con un steak. Ojo, con un steak, o solamente solo porque te llena. ¿Sí está bueno? Es buenísimo. Ya esta es la segunda vez que estamos corrigiendo hongos. Oye, ¿me puedes enseñar uno? Sí, claro. Y estos son grandísimos. Normalmente son chiquitos. Son más pequeños. Pequeñitos. Son tal vez un cuarto de uno va a ser este. Pero este es grande. Solo aquí en Quebec. Pues muchísimas gracias, René. ¿Alguien que le quieras mandar un saludo? A todos ahí, a México. Pura vida aquí en Canadá. Gracias. Nos vemos, hermano. Cuídense. Bye. Y así terminamos el recorrido por este lugar con una lluvia cayendo sobre la cascada. Y en conclusión, creo que es un excelente lugar para visitar si estás cerca de la ciudad de Quebec o vas rumbo a la Côte Nord, el cual fue nuestro siguiente destino y el lugar al que queríamos llegar. Bienvenidos a Tadoussac. Tadoussac es la joya de la corona de la Côte Nord y es uno de esos lugares que parecen sacados de un cuento de hadas. Esta pequeña villa parece detenida en el tiempo. Aquí, si quieres un café, tienes que ir a la cafetería local. No hay Tim Hortons ni McDonald's, ni ninguna cadena comercial. Este hermoso lugar es también uno de los pueblos más antiguos de todo Norteamérica, por lo que es muy rico en historia y anécdotas. Anécdotas de la gente que gustosamente te comparten, y puedes ver el orgullo en sus caras mientras te hablan de su hogar. Aquí convergen el río Saguenay y el río Saint Laurent, y a toda esta región se le llama Le Mer, debido a que estamos muy cerca del océano, y el río Saint Laurent parece un océano que nunca termina. Aquí se formó el primer puesto comercial de Canadá en el año de 1599, aunque esta ciudad data del año de 1535, año en el que el explorador Jacques Cartier llegó durante su segundo viaje a este país. Pero su historia data de muchísimos años atrás, ya que aquí era un asentamiento importante para la tribu Innu, la cual utilizaba la salida del río Saguenay como su base para cazar focas y otros animales. El olor en este lugar es increíble. Me trajo muchos recuerdos de mi infancia en la ciudad de Veracruz. Ese olor al mar, el pequeño malecón, los restaurantes al lado del río me trajeron muchas memorias de algunos pequeños pueblos pesqueros que visité durante mi infancia. Y aunque muy parecidos, también muy diferentes.
Y hablando de restaurantes a la orilla del mar, este lugar llamado Matilde Express fue el lugar donde más rico comimos. Abren todos los días a las 11 de la mañana y si quieren probar su mundialmente famoso rollo de langosta, lleguen temprano porque durante el verano se acaban de volada. Oigan, y pues ya llegó la comida. Son calamares fritos, poutine, porque Quebec. Esto no tengo idea de qué es. Y este es el fish and chips. Vamos a probar esto, a ver qué tal está. Vamos a empezar con este. Ay, Dios mío. Esto está buenísimo. Bueno, con permiso yo sí voy a comer. Señora, ¿está feliz? El calamar está buenísimo. A ver. Sí. ¿Fuerte? Yo no me voy a Montreal. Un día más. Miren, aquí encontré que se comieron estos erizos de mar. Pregunto que sabrán, pero están chistosos porque son de diferentes colores, ¿ya ven? Qué cosas curiosas que tiene la vida. Oigan, otra cosa que nos ha regalado este viaje son unas tomas impresionantes de la luna. Ahorita le estoy tomando video, voy a ver si le puedo tomar una fotografía también, pero está increíblemente. El otro día el ferry pasa más o menos por acá y veníamos y la luna estaba saliendo por acá por el horizonte y se veía impresionante. Miren la foto que les dejo acá. Y está muy cool. Y ahorita está también súper impresionante. Voy a tomar una foto. En teoría, no deberíamos hacer nada de ruido, porque los osos están aquí alrededor. Oigan, y ahora sí, aquí empieza la aventura en este barco. Ni bien hemos salido cuando ya empezamos a ver ballenas saltando